Bueno, ahora nos trae de cabeza Donald Trump, ¿no? Y hay mucha información en contra de Donald Trump en los medios. Ya es una abundancia de información, entre comillas, crítica, que pues hasta resulta sospechosa. Claro. Porque habla mal de Donald Trump, lo mismo López Dóriga, que Ciro Gómez Leiva, y así llegamos hasta alguien que uno pues, lo tiene en otro criterio, que es Carmen Aristegui, ¿no? El día que tomó posesión, transmite Carmen Aristegui en vivo y invita a comentar la toma de posesión al embajador de México en los Estados Unidos, o sea, finísima persona, Andrés Rosenthal, ¿no? O sea, un tipejo ahí, promotor un vendedor de camisas, o sea, un promotor de libre comercio, el señor embajador. Invita también a un gran periodista, el director del Economista, el periódico que hace palidecer al Financiero. O sea, el Financiero, pues, el Financiero hasta parece ser un periódico de centro. Frente al Economista ese que se hace en papel así como rojito, ¿no? Como el órgano, ese periódico es el órgano ideológico de toda la inversión extranjera directa. Y Luis Lacalle no solo es el director del periódico, es uno de los negociadores del Tratado de Libre Comercio. Y digo, como le pareció poco esto a Carmen Aristegui, invita a representantes de Wall Street directamente a la empresa Bloomberg, porque a ella le preocupa que la llegada de este loco va a terminar con el Tratado de Libre Comercio. Y ahora resulta pues, que el Tratado de Libre Comercio ha sido la fuente de empleo, de desarrollo, de progreso, de modernidad, de democracia, de gobernanza, como les gusta decir, ¿verdad? Ya no dicen gobierno, sino gobernanza. Gobernanza es lo mismo que gobierno, pero cuando se gobierna sin lucha de clases. Eso es, ¿no? O sea, cuando has derrotado completamente a las clases trabajadoras y ahora todos son grupos de intereses particulares que tienen que acordar, ¿no? Que tienen que establecer negocios de cooperación. Entonces, cuando ya no hay explotadores ni explotados, ni lucha de clases, sino solo hay democracia y intereses, pues hay gobernanza. Entonces, bueno, todo el libre comercio va apareciendo como que qué barbaridad, ¿no? Incluso, miren, yo en esos días estaba leyendo El Economista. Bueno, tengo que hacer una confesión en público, lo leo diario. Estaba leyendo El Economista y entonces uno de los articulistas de opinión decía algo así como, ajá, ¿no? Ahora sí, todos los que criticaron el libre comercio durante los últimos 20 años, ahora sí se les va a acabar, a ver qué van a hacer, decía, ¿no? Y en esa lógica, en esa tesitura, otro día, porque ustedes todos tienen cara como de que escuchan a Carmen Aristegui en la mañana. Sí, claro.
que sí? Pues ustedes recordarán, no, yo les escucho todos los días, recordarán que hubo un día que llevó a una doctora en psiquiatría, una maestra de la Facultad de Psicología de la UNAM, ¿cómo? Para que explicara qué tipo de psicopatología padece este hombre. No, es como si estuviéramos en 1933, ¿no? Y acabara de llegar Hitler al poder, y entonces en un noticiero crítico llevaran a un psicólogo para que hablara a un psiquiatra para que hablara del perfil psicológico de Adolfo Hitler. Bueno, ese es el clima. Por cierto, hay muchos autores que nos han dado a explicar ahí. Sí, no, claro. De manera psicológica. No, pues claro, es que sí tiene peso. O sea, pues, por supuesto que es evidente. Digo, hagan en Google Imagen, pongan Donald Trump y ahí les van a aparecer unas 1000 o 10,000 fotografías de Donald Trump. Pueden escoger, yo por ahí lo tengo, pueden escoger una colección de por lo menos de 100 fotografías con una cara verdaderamente inquietante. Entonces, nada más un estudio fotográfico, pues dibuja aún así que está mal. Es decir, yo no estoy diciendo que Donald Trump no padezca problemas psiquiátricos. Simplemente estoy diciendo que resulta muy extraño que los principales críticos vengan de Wall Street o vengan de las grandes empresas de comunicación globales o de los grandes grupos empresariales que ahora están a la izquierda de Donald Trump, y que en el momento en que tenemos que hablar a fondo de quién es Donald Trump, entonces tenemos que hablar de su psicología, porque es un psicópata, tienta mujeres, por decirlo menos. Por decirlo menos. Bueno, toda esta manera de hablar de Donald Trump, en primer lugar lo que fomenta es el nerviosismo, ¿no? Porque pues ya llegó un loco, ya va a estallar la guerra, ya se va a acabar el mundo, está traicionando a los Estados Unidos, lo puso en manos de los rusos, qué barbaridad, y no se lo puede predecir. Todos los días dicen, es que Donald Trump es impredecible, no dicen, ¿no? Es impredecible, no sabe qué va a hacer, y además resulta que quien dice y marca opinión es Hillary Clinton, ¿no? Hillary Clinton dice, no, sí, ya que a él le hacemos el impeachment y que llegue su vicepresidente, ¿cómo es que se llama? Pence. Que llegue, porque ese sí es como del Ku Klux Klan, entonces ese sí es predecible. Entonces con ese sí vamos a... Pero es que este es un verdadero loco. Y luego, pues claro, la prensa mundial está a la caza de cada instante, ¿no? Seguramente que ya vieron en YouTube los estudios que explican cómo cuando baja la escalera del avión tiene miedo de caer, entonces va siempre agarrado. Entonces lo pescan y entonces le hacen un estudio psiquiátrico del miedo a caer por la escalera, ¿no? O las gesticulaciones que hace, o los gestos,
O todo esto, cuando llegó la nieta de Adolfo Hitler, esta Angela Merkel, que llegó a reunirse con él, pues, oye, pues es la nieta de Hitler, deberían de sentirse en confianza. Y no, pues a la hora en que se le debían de dar la mano, el otro no le daba la mano y se volteaba para el otro lado, como un muchacho malcriado de 8 años. Entonces, claro, sí, o sea, sí requiere atención psiquiátrica. Yo no lo defiendo, ¿no? Lo único, digamos, empiezo con esa explicación sobre todo para que me entiendan, que es que si nosotros, la gente de izquierda, hablamos así de Donald Trump, estamos perdidos. La gente de izquierda no puede hablar así de Donald Trump. La gente de derecha, sí, claro, pues, ese es su IQ. No tienen, ellos pues crecieron en Disneylandia y creen que el mundo es el Pato Donald y Mickey Mouse. Entonces, claro, si van a hablar de Donald Trump, pues tienen que hablar así. O sea, viven en un mundo feliz y claro, para ellos las cosas están mal. Cuando las cosas están mal tienes que ir al psiquiatra. O sea, no hay más. Para ellos, vamos a decir, para ellos no hay abuso, no hay privilegio, no hay explotación, no hay despojo, no hay lucha de clases, no hay enajenación, no hay nada de eso. Nada más hay gente normal y gente anormal, ¿no? Y la gente normal pues tiene que ir al psiquiatra. Entonces, claro, para la derecha está muy bien hablar así, pero para la gente izquierda, cuando la gente izquierda habla así, ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, hay gente que no necesariamente es de izquierda, sino que es de centro, que es democrática, auténticamente democrática, pero de centro. O sea, que quisiera que hubiera un capitalismo democrático y punto. No que haya fin del capitalismo. O sea, estoy pensando en Carmen Aristegui, ¿no? Claro, nuestro tiempo está tan a la derecha, está tan a la extrema derecha, ya llevamos décadas, que alguien que sea mínimamente de centro, así sea de centro derecha, hoy pasa por ser de izquierda. Porque estamos en la extrema derecha. Pero bueno, son los tiempos. Ya cambiarán. No se preocupen. La lucha de clases no desaparece ni va a desaparecer nunca. Mientras haya capitalismo, cada vez va a estar peor. Bueno, pues como gente de izquierda, no está bien así estar percibiendo exclusivamente a Donald Trump, ¿no? Bueno, hay algunos pocos que se están haciendo la pregunta, pero bueno, Donald Trump, ¿qué tipo de capitalismo representa? Porque está pasando algo que por la agudeza con la que ocurre no lo habíamos visto nunca. Miren, contradicciones entre capitalistas siempre han existido. En la época de Roosevelt, en los años 30, hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, Roosevelt tenía como una de sus máximas que lo que él quería hacer, así como, hagan de cuenta, como Carmen Aristegui, ¿no? Que lo que él quería hacer era salvar al capitalismo de sus peores enemigos, que eran los capitalistas. Eso decía Roosevelt. O sea que los capitalistas eran tan egoístas,
tan mezquinos y tan egoístas que estaban generando una dinámica de hundimiento del capitalismo. Entonces Roosevelt se autonombraba como el defensor del interés general de todos los capitales, insistiendo en una ley fundamental, que es que el interés general está por encima del interés particular. Hagan de cuenta, así como que la olla común de los capitalistas está por encima del beneficio individual. Y el que no entiende eso va a hundir al sistema y es enemigo del sistema. Esa es la época de Roosevelt. Entonces, interés general de los capitalistas, pues que todos los obreros coman, que toda la población coma, que la población esté tranquila, que la población esté contenta con el capitalismo. Entonces tiene que haber educación, tiene que haber alimentación, tiene que haber salud, tiene que haber infraestructuras, o sea, que la gente esté contenta con el capitalismo, porque ellos ya llevaban unos 50 años de huelgas generales, de bombazos y de lucha de clases espeluznante. Entonces, y los capitalistas nada más estaban viendo él cómo mataban obreros. O sea, había una lucha de clases encarnizada. Entonces ya no, a ver, hagamos la paz, y para eso los capitalistas tienen que tener la capacidad de defender el interés general y que el Estado lo defienda. Bueno, entonces hay una lucha muy grande de Roosevelt, sobre todo contra las empresas petroleras, que entonces no se llamaba Exxon, se llamaba Standard Oil, que pertenecía a Rockefeller, y todas las que venían de la industria automotriz. La industria minera tuvo grandes confrontaciones. Incluso esas empresas decían, no, nosotros vamos a apoyar a Hitler. Ahí estaba el abuelo de los Bush, Prescott Bush. Lo tuvo, Roosevelt tuvo que meter en la cárcel por traición a la patria, porque le vendía petróleo a Adolfo Hitler vía Noruega. Ya que se murió Roosevelt, entonces ya lo regresaron, lo reivindicaron y lo volvieron senador de la República. Y a su hijito pues lo educó y fue el director de la CIA. O sea, son finísimas personas, tienen una larga tradición. Bueno, ese fue un choque que lo desató la crisis del 29. Luego, en estallando la crisis del 74, 75, 78, que es otra gran crisis, es una crisis que se decreta en el corazón de la industria automotriz, y que había ya sido anunciada con la caída de los precios del petróleo en 73 por la organización de la OPEP. O sea, los grandes capitales castigados son los petroleros. Y ese es el momento en que el capital dice, bueno, vamos a renovar, vamos a cambiar el patrón tecnológico. Empiezan a hacer la microelectrónica, que va a crecer a lo largo de los 80s. Es cuando nace Microsoft, cuando nace Apple. En los 90s, este grupo de microelectrónica que está nucleado en el Valle del Silicon ya está muy fuerte, y ya ellos tienen representantes incluso en el Partido Demócrata. Clinton y Al Gore representan los intereses de estos grupos microelectrónicos. Entonces, cuando van a terminar los 8 años de gobierno de Clinton, Clinton dice, no, pues van otros 8, ahora viene Al Gore. Entonces, el grupo del petróleo dice, no, le hacen fraude al Gore, así bananero, allá en la Florida. O sea, llevaron unos priistas, literalmente, se robaron las urnas y golpeadores y Sí, claro, los cubanos de Miami. Para mi tiempo. bueno, hasta Calderón sacó metodología de ella. No sé, está conectado el fraude de Florida con el que se hizo en 2006. Sí. Bueno,
Sí, todo es lo mismo. Bueno, ahí había un choque muy grande entre microelectrónica y petróleo. La guerra, por ejemplo, piensen, la guerra que hizo Clinton en Yugoslavia, cuando accidentalmente bombardearon la embajada china en Yugoslavia, es una guerra toda microelectrónica y aeroespacial. Ahí acuérdense que no bajaron ejércitos ni llegaron por yacimientos, nada más vendieron y vendieron aviones con altísima tecnología de rayos láser con la que colocaban todas las bombas. Era claramente un complejo militar industrial que estaba desarrollando los esquemas de negocio del sector microelectrónico del silicón. Bueno, hoy tenemos, después de la crisis del 2008, que no para, ya vamos de 10 años de crisis, una nueva contradicción entre diferentes grupos, pero la contradicción entre grupos capitalistas que se está viviendo en Estados Unidos nunca había tenido las características que ha adquirido en el último proceso electoral. Ya viene ocurriendo hace mucho que los ciudadanos norteamericanos están completamente incómodos con el sistema bipartidista. A mediados de los 90 apareció un candidato de derecha que dijo: se acabó el bipartidismo, viene un tercer partido que de repente creció y parecía que iba a tomar todo, que es el de Ross Perot. Total, lo abortaron. Luego vino Al Gore diciendo: no, ahora el mundo va a ser ecológico. Hizo un libro que se llamaba La Tierra en la Balanza y dijo que ahora todo que se iba a acabar el petróleo. Pues para prolongar esa entrada se montaron lo del cambio climático, hicieron la cumbre del protocolo de Kioto en 97, que era la plataforma de política mundial con la que iba a entrar Al Gore, y con políticas ya de negocios, de biotecnología. Por eso estaba la biopiratería tan a flor de piel, los transgénicos, todo iba a ser negocios de biotecnología y de microelectrónica y de nanotecnología, de pura tecnología de punta, dejando atrás el mundo del petróleo. Pero es de ahí que le hacen fraude, ¿no? Y resulta que se estrellan los aviones contra las Torres Gemelas y pues ¿qué queremos? Pues ahora tenemos que invadir ¿a dónde? Pues al segundo país de reservas petroleras, tenemos que ir a Irak, y luego tenemos que irnos a Afganistán, digo, por aquello de que Afganistán está como en el bajo vientre de Rusia, o sea, es país fronterizo con la ex Unión Soviética. Y de entonces para acá puro saqueo petrolero, petroleras y petroleras y petroleras, o sea, tomaron yacimientos, despojaron, guerras, 1 o 2 millones de muertos en Irak, o sea, una cosa terrible. El saqueo de Nigeria, que ha sido fenomenal, y luego más negocios ligados al petróleo. Se inventaron lo de los biocombustibles, es una locura completa. Y todos los funcionarios de la industria petrolera, en la presidencia, en la vicepresidencia, en el ejército, todos repartiéndose. Pues Dick Cheney era directamente representante de Halliburton. En ese momento es que Dick Cheney inventó el negocio del gas shale. Es todo un esquema de negocio inventado por Dick Cheney, ¿no? Bueno, la gente molesta metió un invitado que no era invitado, metieron de candidato a la presidencia, o sea, quien tenía que heredar era la Clinton, y de repente aparece Obama y Obama le come el matado. Poner un negro en la Casa Blanca es de muy mal gusto, y no les gustó, les
molestó muchísimo. Y Obama llegó justamente por toda la energía de descontento acumulada en Estados Unidos, a cómo ellos entienden hacer política, porque ellos sí creen que existe la democracia y la igualdad, o sea, pues creen en Mickey Mouse y pues creen en que todo eso funciona bien, y la verdad, cuando van a hacer iniciativas de ese tipo son muy buenos. Entonces todo el mundo puso dinero, sacaron un fondo descomunal y fuera del programa, absolutamente fuera del programa, Obama se comió la carrera. Ya luego lo que Obama hizo, hay que imaginar que cuando entró en la Casa Blanca y cerraron las puertas, le dijeron, mira, aquí está tú te vas a poner, cada vez que entres aquí adentro te vas a poner este saquito, es que nos vas a servir el whisky. O sea, pues que le han de haber leído la cartilla, le han de haber dicho, ¿sabes qué? Te pasas y estás acabado. Y bueno, pues él viene de ONG, entonces pues en la gobernanza, muy en la política, pues hizo realpolitik y se acomodó y se acomodó y se acomodó y se fue recortando y hizo cosas terribles. Pues entre las cosas que acomodó fue expulsar a 3.2 millones de mexicanos para acá, pero bombardeos, drones, invasiones, todo tipo de atrocidades, a veces directamente con Clinton como la encargada en su primer periodo o después con Joe Biden, ¿no? Muy bien. Entonces ya, ¿no? Vamos abortando. ¿Cuál vamos abortando? Pues aparece Bernie Sanders. Y ahora Bernie Sanders aparece con una población mucho más politizada y mucho más enojada. Ya más son jóvenes. Pero eso que apareció con Bernie Sanders es el resultado de una no política que se ha venido acumulando a lo largo ya de 20 años. Entonces dicen, no, ahora vamos a hablar de socialismo. Claro, cuando ellos hablan de socialismo están hablando como de socialdemocracia. No es el socialismo del siglo XIX, ¿no? O sea, no es el socialismo marxismo que le da Marx a la palabra, o sea, ¿no? Como preámbulo del comunismo, no, es como socialdemocracia, ¿no? Y hablaba de eso. En realidad, el discurso de Bernie Sanders era como el discurso de Roosevelt: salvar al capitalismo con democracia y sí, con buenas condiciones de vida, que la población no se muera. Bueno, para Hillary Clinton esto era inasumible y le hicieron fraude adentro del Partido Demócrata. Le hicieron fraude, porque la Hillary Clinton pues, se gasta, ¿no? Terrible mujer, ¿no? O sea, ella debería de estar enjuiciada en La Haya por crímenes de guerra. Es una mujer genocida. Lo que hizo en Libia fue terrible. Entonces, si en Libia hizo lo que hizo, ya parece que no le va a hacer fraude al viejito de Vermont. Que vamos a hacerle fraude, cabrón, ¿no? Claro, entonces, y ya, pues no, porque en realidad lo que ocurre es que en Estados Unidos se está viviendo pues una crisis económica como no se había vivido nunca. No solo, miren, no solo porque hay, ¿cómo le dicen? El 1% de Wall Street que abusa sobre todos y que son dueños de todo. Esta manera que luego tenemos de referir las cosas genera mucha, caricaturiza los problemas y luego lo deja pensar. Vamos entonces a hablar un poco más de qué es lo que hay. Miren, en el neoliberalismo no solo se desarrollaron, que esa es la, vamos a decir, esa es la caricatura fácil, los paraísos financieros.
Que sí que los hay. Wall Street o Denver o Las Vegas, Florida, claro que hay paraísos financieros, pero hay muchos otros paraísos. Bueno, ese es financiero, de los papeles de Panamá. No, pero hay otros Pero paraísos. son más grandes los paraísos de Estados Unidos que de Panamá. Pero hay otros paraísos de los que no se habla. Por ejemplo, los paraísos industriales. ¿No han oído de esos, verdad? No, nadie habla de ellos. ¿Saben cuánta gente hay? Un paraíso industrial se llama China comunista, que tiene 950 millones de población económicamente activa. O sea, tiene 1.300 millones de habitantes, pero 950 son obreros que trabajan, trabajadores, a los precios más bajos del planeta. En el núcleo industrial más importante de China, que es en Shanghái, en donde desemboca el río La Perla, se pagaban 10 centavos de dólar hasta 1 centavo dólar la hora. Miren, en Alemania se pagaba 33 dólares de la hora. En Francia, 25 dólares la hora. En Estados Unidos, a los blancos, 18 dólares la hora. A los negros, 14. Bueno, a los mexicanos. A los jóvenes, 9. A los nuevos. A los mexicanos, 4. ¿Y a las mexicanas? ¿Y en la frontera? 1 dólar. Ahí en Ciudad Juárez, en las maquiladoras, en Laredo, en Tijuana. Y ya en el interior, o sí, por ejemplo, ahí en las maquiladoras de Tehuacán, 45 centavos de dólar. Y en Guatemala o en El Salvador, las maquiladoras textiles de allá, 25 centavos de dólar. Bueno, en China el techo eran los 25 centavos de dólar. De allá para abajo, con 950 millones de trabajadores. ¿Quién puede competir con eso? Estados Unidos pactó con China. Mira, vamos a hacer negocio. Tú te industrializas, te desarrollas tecnológicamente, te armas y, nosotros invertimos en tecnología, industria automotriz, industria aeroespacial, industria aérea, industria microelectrónica, industria química, invertimos, me dejas usar tu mano de obra. Los chinos dijeron, sí, pues está bien. ¿No? Y los gringos dijeron, pues fírmate un tratado de libre comercio y ya estás en la OMC. Y los chinos dijeron, pues ni que fuéramos mexicanos. No, tratado de libre comercio es ganas tú y ganas tú. En cambio, lo que vamos a hacer es un acuerdo de cooperación. O sea, ganas tú y gano yo. Los dos ganamos. Es más, los chinos son muy buenos vendedores, entonces le dicen, mira, tú de aquí vas a sacar muchísima ganancia. Muchísima ganancia. Pero además de tu ganancia inmediata, vas a sacar otra ganancia, que es que vas a poder chantajear a todos los trabajadores del planeta de que si no se bajan los pantalones, te vas pa' China. Y fue lo que hicieron. Entonces, de fines de los 70s para acá, no hay un año en la esfera del planeta Tierra en que no hayan caído los salarios. Cayeron los salarios año tras año en Estados Unidos, en Europa, en el tercer mundo, en todos lados cayeron los salarios, porque
¿quién estaba hasta abajo jalando el salario para abajo? Los chinos. Diciendo, pónganse como chinos. Entonces, claro, competía con China, Bangladesh, que se volvió toda textilera. Ahí se pagan 9 centavos de dólar la hora. Todos los textiles, la ropa de moda, toda sale de Bangladesh. En Indonesia, por supuesto, en Singapur, en Taiwán, en Corea, pues ahí ya de conjunto, ahí no hay 950, ya en toda la región asiática, pues tienen 3.5 miles de millones de euros. Es más de la mitad del planeta estaba ahí concentrada. La India. La India, 1.000 millones. Ya bueno, ya va para 1.100. Entonces, todo eso entró, vamos a decir, todo ese núcleo de población trabajadora nunca había entrado en serio a producir riqueza, a producir ganancia, plusvalor, como dice Marx. Eso es lo que ocurrió en el neoliberalismo. Eso es el neoliberalismo. Ahora fíjense, todos esos países asiáticos, ninguno firmó tratado de libre comercio. Que dicen, no, los tratados de libre comercio es la pauta. Bueno, dirán ustedes, no, solo los latinoamericanos. ¿Los latinoamericanos? Pues si Argentina, Brasil y Venezuela le metaron la madre al Tratado de Libre Comercio en 2005. Bush y Clinton venían preparando el TLC para toda América Latina, que se llamaba el ALCA, y en 2005 le dijeron, ¿sabes qué? Kirchner y Lula, ¿sabes qué? Ahí estaba Bush en la reunión, no queremos, y se apoyaron. Las crónicas son muy bonitas, ¿no? De cómo se apoyaron con Chávez, que pues, Chávez era bravísimo. Y le armaron un desmadre al menso de Bush, y no, todo, pues eso fueron los gobiernos progresistas. Son muy diferentes, todo lo que sea, pero ¿qué tenían en común? Que no son como los mexicanos. No firmaron tratado de libre comercio. ¿México qué hizo? Firmó, después de firmar el TLCAN, firmó 14 tratados más de libre comercio con 50 países. Pues los únicos así que compiten con nosotros son los chilenos, que también se las gastan, pero les ganamos así de calle, ¿no? De calle, ni en África, ni en Asia, en ningún lugar del mundo. Pues es que ahora sí que hay que ser priista para estar, y panista, y perredista para estar firmando ese tipo de tratados de libre comercio. Bueno, entonces, los chinos dejaron que los gringos sacaran lana. En su mejor momento, los chinos han permitido tanto a los estadounidenses, se volvieron el principal destino de inversión extranjera directa del planeta, y han sacado tanto que este dato lo daba Max Kaiser, que al parecer el 40% de las ganancias de todo el capital norteamericano salían de China. Entonces los chinos no iban a China a desarrollarse tecnológicamente, sino a abusar de la mano de obra, o sea, a usar de dos cosas, del bajo precio de la mano de obra y de la desregulación de la naturaleza. Entonces, claro, China se volvió el peor país ambiental del planeta. Ustedes pueden ver fotos satelitales. Hagan de cuenta, lo que pueden observar son como 300 ciudades de México, así produciendo smog, pero no como ahorita, sino como se producía cuando todavía estaba el PRI, en los 90. O sea que era una puta nube, así que veías el sol así, que todos los días se veía rojo y que se morían los pájaros. ¿Se acuerdan cómo era? 300 ciudades de esas. Está fotografiado un satélite como se forma un arco de smog, que el giro de la Tierra hace que llegue hasta la costa
de California. 9,000 kilómetros de océano, de smog, por todo el puto smog que se produce, pero el agua, la destrucción de la tierra, los accidentes, las fábricas. Entonces, ¿qué ocurrió en China? ¿Qué ocurrió en las fábricas? Pues que hubo levantamientos. Esa prensa que tanto se queja de Trump, que ya parece que va a reportar, había miles de huelgas, de movilizaciones ciudadanas, de afectados ambientales, tan grave que China entró en una gravísima preocupación con el estallido de la crisis en 2008 y dijo, si continúa esto en China, China se acabó. Se termina, se balcaniza. Entonces, el Partido Comunista dice, no, pues vamos a dar un giro. El Partido Comunista es muy particular, tiene 80 millones de afiliados. En China todo es así de pequeño, ¿no? 80 millones de afiliados, y es obligatorio que cualquier empresario milite en el Partido Comunista Chino. O sea, es el partido del empresariado chino. Comunismo chino. Entonces, pues agarró el Estado chino, hizo el 18 Congreso. Desde la crisis de 2008 empezaron a prepararlo. Dijeron, esto, si no hacemos una reforma, se va al carajo. La prepararon 4 años, en 2012 hicieron, porque es cada 10 años que cambian de gobierno, hicieron el 18 Congreso, y en el 18 Congreso decretaron, ellos no decretaron el fin del libre comercio porque nunca firmaron ningún libre comercio, pero sí un giro hacia el neoliberal, fuera del neoliberalismo. Entonces dijeron, bueno, a partir de ahora se eleva el salario. No, pero es un decreto, vale madres. De 2012 a ahorita, el salario, de ser el más bajo del planeta, ya está al nivel de Portugal. Ya está alcanzando los salarios europeos. En 5 años. ¿Qué más hacemos? Regulación del medio ambiente. No, pues es rollo, siguen contaminando. Sí, hay mucha contaminación, pero no rollo. Los empresarios que persisten en depredar, pena de muerte. Y ahorita tienen los programas de recuperación ambiental más importantes del mundo. Es el país que más replantación forestal está haciendo en todo el territorio nacional. Y hay muchas iniciativas ambientales en China muy importantes, energéticas. Es el país que más en serio se está tomando el asunto. Tercer componente básico del libre comercio, pues la corrupción. Hay ahorita en prisión 250,000 funcionarios chinos del Partido Comunista, 250,000. Y los andan cazando porque se escaparon por todo el mundo. Los andan cazando. Cuarto, no tienen petróleo, no tienen materias primas, les faltan muchas cosas, nada más tienen tierras raras. Tierras raras son 16 elementos de la tabla periódica con los que se hace alta tecnología. Tienen nada más el 90% de las tierras raras del planeta. Entonces dijeron, no, fíjense, Estados Unidos, ya no vamos a darles tierras raras. No, pero ¿cómo? Si estamos en un acuerdo de libre comercio y no, ya no. No, pues es nuestro recurso natural estratégico, lo tenemos que cuidar. Pues es con lo que nos vamos a desarrollar de aquí a los próximos 100, 200 años. ¿Cómo te los vamos a dar? No, estamos en el libre comercio. Te voy a demandar en la OMC, pues demándame. Entonces la demandan en la OMC y la OMC dice, no, qué barbaridad. China, muy mal, te condeno. Condéname. Sácame de la OMC. Pues la economía mundial está hundida. Miren, si crece tantito la economía mundial, si se mueve tantito la economía mundial es por la economía china. Si la sacan,
En todo el planeta se van números negativos. Entonces, ahorita, cabrón, te doy las tierras raras. Claro. Igualitos que los mexicanos. Bueno, o sea, fíjense, el EZ habló de que el libre comercio, el Telecán era una chingadera y que había que ir contra la globalización. Bueno, cuando se levantó Chávez, cuando ganó las elecciones democráticamente en 99, fue un inicio muy importante, pero ¿quién daba nada por Chávez? Ni daba nada nadie por Chávez, que en 2001 le hicieron golpe de Estado. Ya cuando 2002. Pero ¿qué tal cuando en 2005 se les cayó el ALCA, cabrón? Porque no se les cayó el ALCA, se les cayó el traspatio. Cuando en 150 años de control de América Latina había habido esa acción conjunta, coordinada para decirles, ¿saben qué? De aquí en adelante no van a sacar ganancias fácil y van a permitir el desarrollo autóctono. ¿Cuándo? Pues la reencarnación de Martí, de Bolívar, de ellos, sí, y luego de la CEPAL. Pues eso es lo que pedía la CEPAL en los años 40. Y luego, pues, la ola de gobiernos, de grupos revolucionarios que se movían y pensaban de acuerdo a la teoría la teoría desarrollista, Luis Mauro Marini. Tenemos 100 años tratando de hacer eso. Bueno, en 2005 comenzó. Importantísimo. Pero ¿qué es América Latina? ¿No? Digo, a los norteamericanos sí les ardió porque en ese momento el 40% de su petróleo lo sacaban de América Latina. Hacían como que lo sacaban de Arabia Saudita o de Nigeria o de Indonesia. No, lo sacaban de toda América Latina, el 40%. Y el 15%, un 15% adicional de Canadá. Era la base energética. Entonces, ese acuerdo fue tremendo. O sea, sí fue gravísimo el acuerdo del ALCA, pero no sacudió el libre comercio ni el neoliberalismo a escala planetaria. Seguía avanzando. Porque la fuerza fundamental que tenía Estados Unidos era la complicidad de China. Pero cuando se acaba lo de China, entonces hay un parteaguas en la historia. Y a eso le podemos llamar la crisis del libre comercio. China ha impulsado su esquema en Asia con los 30 y tantos países que convoca de toda la región asiática, que son los que no figuraban en el Trans-Pacific Partnership, no estaban allí. Pero sí van cada año que los convoca China en el Cancún chino, que se llama Boao. El foro de Boao, llegan todos y se agrupan. Y todo China con el foro de Boao se ha articulado con Rusia. Es el mayor acuerdo económico mundial. No es un acuerdo de libre comercio, es un acuerdo en donde los dos países obtienen beneficios, que es acuerdos militares, acuerdos energéticos, acuerdos agrícolas, acuerdos de movilidad, de trenes rápidos, acuerdos de infraestructuras. Es una cosa tremenda. Y luego invitaron a la India. Brasil estaba en eso, eran los famosos BRICS, pero bueno, Brasil ya no existe, entonces los BRICS, pero ahora ya metieron a Irán, ¿no? A la antigua Persia, ya se metió, y se metió Pakistán, y se metió hasta Turquía se metió. Eso es lo que se llama el Foro de Shanghái. Si ustedes ven en un mapa el Foro de Shanghái, con el Foro de Boao, es la mitad de la superficie terrestre, fuera de los tratados de libre comercio, y es más de la mitad de la población del planeta. 55, 60% de la población del planeta. Es tremendo. Eso es crisis del libre comercio. Pues ya los únicos que faltaban eran los europeos y los americanos. Bueno, ¿y qué pasó en Europa? Pues que los griegos dijeron, pues ya no queremos, y luego los españoles, y luego los portugueses,
y luego los italianos, hasta en Inglaterra ganó Corbyn, la ciudad del Partido Laborista. O sea, se empezó a mover. Entonces dijeron, no, a ver, vamos a financiar grupos neonazis. Pero Europa se empezó a tambalear. Entonces, por eso la emergencia de Bernie Sanders es completamente lógica. Bueno, abortaron a Bernie Sanders, pues queda un candidato anti-libre comercio, pero de extrema derecha. Ese es Trump. Entonces, ojo, eso es lo que no te dejan ver si no te explican que hay paraísos industriales. Los paraísos industriales es donde se explota sin ningún tipo de restricción a la clase obrera y en donde se explota a la naturaleza sin ningún tipo de restricción, y las dos cosas te dan ganancias fáciles. Entonces, Estados Unidos, ¿dónde hacía eso? En China comunista y en su China particular. Nacionalista. No, en su China propia. Tienen una China propia, se llama México. Y Centroamérica. Esa es su China. Entonces aquí no se aplica como a los chinos, con una diferencia. Miren, China ahorita, después de haber hecho este sacrificio y haber entrado, dices, pero qué pendejos, ¿cómo dejaron que explotaran hacia la población china? Bueno, ahorita están a punto de colocar personas en la luna. Los chinos dicen, sí, el sector aeroespacial, todo el desarrollo de la cohetería y los satélites y la computación, tiene la supercomputadora más grande del planeta. Todo eso es la locomotora de la economía china. Todo está orgánica y planeadamente articulado. Entonces, claro, tienen un crecimiento industrial, científico y tecnológico fenomenal. Sí hicieron el sacrificio, sí sacrificaron naturaleza y mano de obra, dijeron ya, y se quedaron con un altísimo nivel de desarrollo técnico. Y claro, ya subiendo salarios y metiendo regulaciones, todavía es el día que las empresas gringas dicen, no, pues sí me conviene, sí voy a pagar salario alto y sí voy a pagar naturaleza. Pues claro, pues es que se retacaban de ganancias fáciles. Ahora nomás se retacan de ganancias, no de ganancias fáciles. De 2012 para acá, pues todas esas empresas vinieron para México. Muchísima inversión. Entonces, aquí, ¿qué pasó con el Tratado de Libre Comercio? Pues primero destruyeron toda la industria original que había en el país, la deshicieron. 100 años de industrialización, de industria textil, de industria alimentaria, de industria eléctrica, de industria mecánica, de industria del jabón, de industria química, de industria siderúrgica, de industria automotriz, de industria petroquímica. Lo destruyeron, no quedó nada. 100 años de industrialización se lo acabaron. No, pero pinche industria estaba bien atrasada. Estaba tan atrasada, que la CIA, a fines de los años 70, tuvo que redactar un documento especial que decía el peligro de la japonización de la petroquímica mexicana. Lo que más miedo le daba era la petroquímica. Decían, esto va a empezar a controlar todos los mercados latinoamericanos y nos van a hundir el negocio tejano, el negocio de nucleares. Hubo, digamos, toda una embestida, todo un ataque para detener la industria petrolera. Miren, no hasta hoy, ¿quién dijo esto desde los años 70? De que había una guerra contra la industria petrolera y que no iban a parar. John Sachs Fernández. Sí, imagínense cómo lo trataban en los años 70 cuando hacía eso, estaba como un loco paranoico. Tenía una visión de 40 años de adelante. Tremendo.
tremendo el trabajo de John Sachs, tiene una consistencia. Bueno, pues desmantelaron absolutamente todo. Desmantelaron la industria y detrás de la industria el comercio. El gran comercio, el mediano, el pequeño comercio, las abarroteras, hasta, miren, hasta los vendedores ambulantes en las esquinas los controlan las transnacionales. Slim pone a vender tarjetitas, o la Holanda los helados, o sea, todo el comercio y todo el sistema financiero. Destruyeron toda la economía, el consumo, los derechos del consumidor. Cualquier empresa hace lo que quiere con los consumidores. No le piden ni disculpas, te hacen lo que quieren en los aeropuertos, en los cajeros, en los supermercados, hacen fraude con cualquier cosa, hacen lo que quieren con los alimentos, la forma en que todo el pueblo se está enfermando de cáncer y de enfermedades degenerativas, no solo tiene que ver con la contaminación ambiental, tiene que ver con la degradación masiva de la calidad del consumo. Los médicos no abren el pico, ¿no? Destruyeron el sistema de salud, lo privatizaron, destruyeron el sistema de la educación, destruyeron el sistema ambiental, destruyeron la soberanía demográfica, destruyeron la soberanía policíaca, destruyeron la seguridad, destruyeron el control sobre el territorio nacional. Hasta el espacio geoestacionario lo privatizaron y lo pusieron en manos de empresas transnacionales. Se quedaron con absolutamente todo, privatizaron y desnacionalizaron. Otra vez, para citar a John Sachs Fernández, privatización y desnacionalización. Destruyeron todo. Bueno, y Trump dice que somos los que ganamos con el Tratado de Libre Comercio. Bueno, a lo mejor les pareció muy exagerado lo que dije de Carmen Aristegui, pero este es el problema. O sea, Aristegui no está diciendo qué pasó con el Tratado de Libre Comercio, está asumiendo que era bueno. Bueno, ya les dije, destruyeron la agricultura. La agricultura, teníamos soberanía alimentaria en todo, pero además era una agricultura que tenía entre 5.000 y 10.000 años de antigüedad. O sea, un ataque brutal, fenomenal. En términos marxistas diríamos, fue un ataque total contra las fuerzas productivas que se han acumulado en este país durante los últimos 10.000 años, durante los últimos 500 años y durante los últimos 100 años. Una devastación de fuerzas productivas. En su lugar, ¿qué hicieron? Aquí viene la parte que luego no se tiene en cuenta ni la creemos, porque está apareciendo, ahora sí está apareciendo en todos los comerciales. ¿Y saben qué? Son de a de veras los comerciales. ¿Qué hicieron? Una industria automotriz descomunal, que es básicamente de propiedad norteamericana. Lo que no es norteamericano es de propiedad europea o japonesa o coreana, que habrá un 5% de empresarios mexicanos maquiladores, ¿no? Pero hasta los proveedores son las grandes proveedurías transnacionales que abastecen a las automotrices. O sea, es General Motors, Ford, Chrysler, Toyota, Nissan, lo que quieran, Kia, están todas. Bueno, 12º país en producción de automóviles, 11º, 10º, 9º, ahorita somos el 7º productor mundial de automóviles y somos el 3er exportador planetario de autos. Somos la gran potencia automotriz, nada más que ni para el empleo. Huberto Juárez, que es uno de los grandes especialistas en industria automotriz, refiere que adentro del piso de fábrica, eso que exporta 5 millones de autos al año, contratación en piso de fábrica, 50.000 trabajadores. Claro, como cuentan todos los vendedores de autos en las agencias y los vendedores de autopartes y eso, entonces dicen, no, el sector
le da empleo a 1 millón de trabajadores. Pero es que los autos los hacen por robots. Y la idea es que el país sea productor de aviones. ¿No? Toda la automotriz se fue sobre todo para Guanajuato y la aeroespacial para Querétaro. Que la idea es que seamos el octavo productor ya no solo de componentes aeroespaciales, sobre todo de aviación, sino que ya se empiecen a ensamblar aviones completos. Entonces, se están produciendo drones en Querétaro como parte del complejo militar industrial de los Estados Unidos, se están produciendo helicópteros militares, se están produciendo cosas súper sofisticadas. Somos primer lugar mundial en producción de televisores, de discos duros, de computadoras, de pads, estas tabletas, de aparatos electrónicos, electroinformáticos de hospital, de cable envuelto. O sea, vean los datos industriales. Si no somos primer lugar, somos segundo, somos tercero. México es una potencia que está exportando de lo que produce al año 420.000, 440.000 millones de dólares en pura exportación. Y es gran industria, ¿eh? Es gran industria. No es nada más que ensamblamos y hacemos maquila. Olvídense. La mayor parte de la maquila quebró entre 2002 y 2007. Sí queda maquila, por supuesto, pero la mayor parte se terminó. Toda la maquila textil se acabó. Es gran industria. Un esquema industrial muy especial que se llama OEM, lo pueden consultar en internet, no se los voy a explicar, pero que es gran industria que te produce lo que tú quieras. Y somos el segundo país del mundo en importación de metales de todo el planeta, porque se hace alta siderurgia. Vayan a Saltillo, en Saltillo está la General Motors, está la Chrysler, es una planta de siderurgia. O sea, se importan los metales, se hace alta siderurgia y hay 1 millón de gentes que viven de esa industria. Entonces, sí se descolgó el capital norteamericano a México, nos volvimos uno de los 4 destinos fundamentales de la inversión extranjera directa, junto con Chile. Entonces, por eso se volvió fundamental bajar el salario. Ahorita es el salario, ya no existe China, ya no está de tapete. Entonces, el salario más bajo del mundo se está pagando aquí, en México. Salario industrial, el más bajo del planeta, con un cuerpo de técnicos industriales, de cientos de miles de ingenieros industriales de primera calidad, que pues es lo que aporta el sistema educativo, la UNAM, el POLI. En América Latina no tienen este aparato de preparación técnica. Aquí está, y todo gratis para las transnacionales, para que hagan producción a lo bestia. Entonces, claro, ese es otro paraíso industrial. Trump dice, el problema es que el capital se deslocalizó, se fue a los paraísos industriales y nosotros hemos asumido equivocadamente, yo lo confieso, lo asumí equivocadamente hasta que llegó Trump y dije, no había entendido. Porque tú dices, no, pues son los gringos, se llevan todo, se lo llevan a Estados Unidos, pinches gringos, se retacan. Sí está creciendo la pobreza en Estados Unidos porque, pues porque hay lucha de clases y porque también los explotan, ¿no? Pues generaron un desempleo horrible. En Estados Unidos hay 36 millones de mexicanos. Es el flujo migratorio más grande del planeta, el más grande de todo el mundo. Bajo libre comercio se fueron 20 millones y detrás de los 20 millones 15 millones de centroamericanos. ¿Para qué los metieron en México? Para romperle la madre a la clase obrera negra. ¿Y para qué? Para romperle su madre a la clase obrera blanca, para que todos se pongan así como suavecitos, cabrón, ¿no? Flojitos y cooperando, cabrón, ¿no? Entonces tú decías, bueno, están explotando y se llevan el excedente y allá lo invierten. Pues ahora con Trump nos enteramos de que no.
lo que sacaban de los paraísos industriales lo ponían en las Islas Caimán, en Panamá. Entonces, ¿qué ocurre? Que han dejado que se destruya toda la infraestructura, todas las escuelas, todos los hospitales, todos los servicios, toda la seguridad, todo el sistema alimentario. O sea, así como aquí hemos vivido un desastre, allá se está viviendo un pinche desastre de mierda, que por primera vez alcanza a la población blanca. Eso es lo que ocurrió. Esa es la base de Trump. Eso es lo que la izquierda norteamericana no aprovechó hasta que Trump se los puso enfrente y dijeron: pues no nomás hay que hacer el trabajo de jóvenes, hay que hacer ese trabajo. Ahorita lo está haciendo la izquierda norteamericana. Estados Unidos, aprovechando el descontento contra Trump y la movilización gigantesca con la que comenzó a hablar Los Ángeles, ahorita en Estados Unidos está en Wisconsin las movilizaciones. O sea, esto está comenzando. Bueno, Donald Trump, ¿qué representa? ¿Qué intereses capitalistas representa? Se los voy a explicar con algo que ustedes conocen. Cuando se implantó el Tratado de Libre Comercio en México, ¿cuántos capitalistas tendríamos en México? ¿Alguien sabe? Ahí en los 80s. Entre 300,000 y 400,000 empresarios. ¿Cuántos hay ahorita? Exactamente la décima parte, hay 30,000 empresarios. Y de los 30,000, ¿cuáles son así? No son millonarios, son billonarios. En dólares, no en pesos. 30, 40. Es decir, vamos a decir que teníamos una pirámide empresarial así, ¿no? Esta era, si los dibujáramos a los 300,000. Entonces, ¿qué hizo Salinas? Porque esto se hizo express, se hizo rapidísimo entre Salinas y Zedillo. ¿Qué hicieron? Hasta el techo llega la pinche pirámide, y es así de base, angostísimo. O sea que todo lo que estaba a los lados, a chingar a su madre, se acabó. ¿Y qué hicieron los empresarios mexicanos? Pues los pendejos apoyaron el Tratado de Libre Comercio, pensaron que les iba a tocar algo. Yo me acuerdo, a mediados de los 90, los empresarios del hierro hicieron un comunicado en toda la prensa nacional explicando la destrucción de la industria. Hasta parecía que había sido redactado por la izquierda, pero explicando cómo los estaban arrasando, y los destruyeron, se los acabaron. Bueno, esto es lo que comenzó a ocurrir en Estados Unidos. Nada más que para que entiendan, en esta pirámide gringa no había 300,000. Estamos en el núcleo del capitalismo. Habría 3 millones de empresarios, millonarios, billonarios. Entonces, ¿qué ha pasado en los 20 últimos años? Lo mismo, que se angosta, y entonces están tronando, pues, a todos los de la construcción, a los que construyen hospitales, a los que venden escuelas, a los que venden alimentos, a los que venden diversión. Se han vuelto unos empresarios así, están desapareciendo. Trump dice: no, pero es que Trump es muy poderoso, ¿no? Ahorita, si vieron, lo que es que ya es muy tarde, Trump es pues es un empresario chafísimo. Pues hace un reality show, o sea, ¿qué es eso, Carlos? Es como si Patti Chapoy se lanzara a la presidencia, porque además tendría
de negocios, varios prostíbulos y hoteles, bueno, a lo mejor sí los tienen, hoteles y que su negocio fuera Miss México, ¿no? Casinos, que vendiera hamburguesas, que fuera dueña de ranas, y donde mataron a el charco de las ranas. Hagan de cuenta que fue una empresaria así y que en plena decadencia agarre y convoca a todos los empresarios que están perdiendo. Entonces los empresarios que están perdiendo agarran, le dan apoyo, le dan lana, órale, vamos, nos defendemos todos de conjunto y convocamos a todos los trabajadores blancos. Buscaglia dio un dato muy interesante en una entrevista que le hicieron recientemente, que tampoco es de mi admiración, pero bueno, tiene información siempre muy buena que quién sabe dónde está. Pero miren, dio un dato importantísimo, entre la población blanca, ¿no? Ese es el grueso de los 25 millones de adictos, que resulta que ahora no son adictos a la cocaína ni a la marihuana, son adictos a la heroína. O sea, resulta que todo eso está conectado con Iguala, o con la periodista de La Jornada que acaban de matar, porque el sembrado de heroína viene de Chihuahua hasta el Istmo de Tehuantepec. Toda la Sierra Madre Occidental está dedicada al cultivo de heroína y ya somos junto con Pakistán, con Afganistán, el gran proveedor de heroína. Bueno, sí, eso así es, pero ¿qué significa en Estados Unidos? 25 millones de consumidores. ¿Y qué más significa? Que hay infinidad de comunidades donde la mitad de la población son adictos a la heroína, jóvenes y niños. Esta es la situación de emergencia y de destrucción de la sociedad norteamericana. Y eso es, pues vean, Donald Trump, pues es dicharachero y es incontrolable y es impredecible, lo que quieras, pero pendejo no es. Claro. Entonces, haciendo reality shows, le tomó el pulso a la gente y encontró el discurso y lanzó la campaña y los barrió. Entonces, lo que hay que entender es que es un empresario outsider. Es como Obama en un inicio. No estaba invitado, es un outsider. Entonces, ahorita él está en la fase de transición en la cual, ¿no? Ahora, él tiene un ideario, y eso es en serio, reconstruir la industria, ¿no?, de los Estados Unidos otra vez. Eso es en serio. Por eso dice, no, ya no vamos a tolerar que el capital esté en México. Si cumple eso, miren, Detroit tuvo 2.5 millones de habitantes. Y en Detroit y la región de los Grandes Lagos, durante los 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ahí en esa región se produjo siempre la mitad de los autos de todo el planeta. Era el centro industrial del mundo. O sea, no había nada que se le comparara. Si ustedes van ahorita a Detroit, quedan 400 millones. Se fueron 2 millones. Nomás son negros. Son los viejos negros que ganaron gigantescos salarios y que siguen ahí porque pues, ahí se compraron unas casas muy buenas, que están ya todas derruidas. Y pues sí hay un barrio de mexicanos. Sobreviven. No hayan como expulsar a los negros, o sea, que quisieran hacer una ciudad turística. Entonces, como no hayan cómo expulsar a los negros, les quitan a los niños. ¿Cómo les quitan a los niños? Les quitan el agua. Entonces han cerrado toda la distribución de agua en la ciudad.
entonces no les llega agua en las casas, entonces los niños no se pueden bañar para ir a la escuela, no tienen ninguna condición. Entonces llega, ya en que los niños son muy cuidadosos de la educación de los niños, y dicen, oye, pero tienes hecho un desastre al niño, me lo llevo. O sea, les quitan el agua y les quitan los niños. Es lo que le está pasando a lo que queda de la clase obrera. Yo estuve el año pasado, hace 2 años, estuvimos en una dinámica de comunidades, pues viendo todo. O sea, es increíble la violencia. ¿En qué ciudades? Detroit, la capital mundial del automóvil. Bueno, ¿qué dice Trump? Pues que se regrese la industria, que se regrese Ford, que se regrese General Motors. Ya se logró. Ya están hablando de que se regrese Carrier, la productora de aire acondicionado. Dicen que de aire acondicionado. Ella es una de las más importantes del complejo militar industrial de los Estados Unidos. Es del complejo militar industrial. Carrier, ¿no? Hay como 7, 8 empresas que ya se regresaron. Es muy poco, ¿eh? Con eso no se va a hacer Estados Unidos grande otra vez, es una madre. ¿En qué está ahorita Trump? Pues en ver si logra conformar un grupo de capital al que sirva. Miren, desde que llegó Trump, pues comenzó la guerra para tratar de regresar y estar en ese jaloneo, pero lo que sí es que se activó la bolsa de valores. Hay una activación y una euforia única, aunque la economía no está creciendo, sigue estancada. Vamos a decir, se vive una situación contradictoria en donde no se sabe bien qué va a pasar, ¿no? Si se va a activar, se va a estancar, no se va a activar, cuánto tiempo le va a durar la bolsa de valores, va a estallar una burbuja, sí se van a regresar las empresas, no se van a regresar, se va a renegociar el Tratado de Libre Comercio. Lo que sí es que desde que comenzó a hablar Trump, el equipo de empresarios, el equipo, vamos a decir, de diseñadores del Tratado de Libre Comercio, comenzando por el diseñador mayor, ¿no? El chupacabras, ¿no? El chorejas. Bueno, este hombre que es el que inventó todo, de él a Videgaray, a Pedro Aza, todos pues tienen diarrea. No, tienen como 4 meses con diarrea. Se están vaciando. Ya se les está yendo por ahí hasta la columna vertebral. Córdoba, Montoya. O sea, es que, vamos a decir, la crisis del libre comercio es planetaria. Es planetaria. ¿Quién está ahorita realmente invirtiendo capital en México? Los chinos. No los dejaban antes. Antes estaba prohibido. Los corrieron de Michoacán, los corrieron de los proyectos de los lagos salinosos de Zacatecas, San Luis Potosí, se nos va ahí. La fábrica de litio, el tren rápido de Cancún, de la Sierra Norte de Puebla, de las mineras. O sea, los han corrido. No, pero eso es cuando estaba Obama. Y ahorita ya están, pues claro, porque es lo único que hay. ¿Cómo les digo? Los de Atlacomulco lo ven muy bien porque es una oportunidad de hacer negocios súper sucios, ¿no? Entonces lo ven bien, pero en realidad una buena conexión económica con China, que no sea una relación neoliberal, sino acuerdos de cooperación reales de intercambio, eso sí podría ocurrir bajo el gobierno de López Obrador. Claro. Y eso pues sería tan importante como lo era para Brasil cuando estaba Lula, o para los gobiernos sudamericanos. Los gobiernos sudamericanos se sostenían con China.
era lo que se apoyaba. Entonces eso ni hay que perderlo de vista, ¿eh? Y Trump le sigue pedir a México y se arma un desmadre. Podríamos decir que en Estados Unidos hay 3 grupos de empresarios en medio del desmadre: los que apoyaron inmediatamente y han estado todo el tiempo con Trump, y que se reflejan muy bien en el gabinete que compuso. Lo podemos ahorita revisar, que son todos pequeños, vamos a llamarlo así, pequeños billonarios o millonarios o altos millonarios, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir pequeños billonarios? Pues que tienen 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 millones. 4,000 millones. Trump tiene 4,000 millones, es pequeño millonario. O sea, Slim tiene 60. Bueno, ahorita creo que está en 50. Está triste. Bueno, tiene 50. Pero las empresas, porque Trump es la empresa, no es que él tiene y alguien más tiene su empresa, él tiene todos. Carne Trump, bebidas Trump, hoteles Trump, casinos Trump, todo es Trump, ¿no? Y no hay nadie más que Trump, ¿no? Pero, vamos a decir, una empresa automotriz, ¿no? Como General Motors, su capital es de 500 billones, 500,000 millones de dólares. Entonces, un empresario de 4 billones, que es contra empresas de 500, 200, 300 billones o megabillones. Entonces, por eso quiero que entiendan que en el equipo de Trump hay de pequeños millonarios para abajo, dueños de tiendas de conveniencia, constructoras, o sea, todos los que necesitan hacer grande a Estados Unidos, en guerra con uno de los principales capitales. Acuérdense que los capitales del neoliberalismo los estamos llamando capitales deslocalizados, porque andaban en paraísos industriales, en paraísos turísticos, en paraísos financieros, en paraísos ambientales, en paraísos tutía, ¿no? Andaban por todos los paraísos, así como moviéndose, eso es lo que le llaman la globalización. Bueno, ¿quiénes son de todos los que se mueven, los que más se mueven? Los capitales intermodales, los que hacen trailers, los que hacen barcos, los que hacen aviones, los que hacen satélites, o los dueños de los medios de comunicación, las televisoras, los periódicos, la opinión. Entonces ellos están en guerra contra Trump, por eso todos los días hablan mal de él, porque forman parte de ese grupo de capital que está en choque contra este otro grupo de capital. Hasta me cae que a nivel planetario hasta parece que Trump fuera Chávez y que ellos fueran comunicadores venezolanos. En guerra, todos los días, desprestigiándolo, cabrón, burlándose, haciéndole perfiles psicológicos, que mira que se agarró de la baranda cuando se baja, pinche culero, cabrón, además el otro culero, o sea, así lo tratan todos los días, o sea, denigrándolo, y el gusano más grande que hay es el gusano cubano contrarrevolucionario. Sus dos objetos de ataque son Fidel Castro y Trump. Una cosa que yo aprendí. Bueno, ¿cuándo se había visto esto en la historia del capitalismo? Bueno, ya para ir cerrando. Eran 3, ¿no? 2. Los grupos. Bueno, sí, sí. Ahorita termino eso, pero ¿cuándo se había visto esta contradicción de un grupo contra otro grupo? Así, en guerra a muerte, de desprestigio, porque aquí no hay ni izquierda, vamos, ni centro. Son los nazis de las empresas deslocalizadas contra los neonazis de hagamos Estados Unidos grande otra vez. Es 2 fracciones del partido nazi.
que se están pegando como nunca se había pegado. Es algo que nunca habíamos visto. Las petroleras, ¿dónde entran en este esquema? En los deslocalizados. Pero ahora explico, porque es que hay niveles. El caso de Exxon es muy significativo. Ahorita explico esto. Bueno, ¿cómo será que en la pelea de Trump contra Hillary Clinton, ¿sí saben quién fue el que más apoyó a Hillary Clinton? Bush padre. Bush padre. Dijo, no, pues este pinche loco va a acabar con el libre comercio, va a acabar con la industria automotriz, va a acabar con los billones. Es que lo que ha acumulado en capital deslocalizado en los últimos 20 años nunca se había podido concentrar en la historia del capitalismo. Entonces han hecho unas fortunas, pues por eso las tienen que esconder en las islas, porque son unos niveles impúdicos. O sea, si pagaran impuestos de eso sería una barbaridad. Entonces es tanto lo que han acumulado que han roto los esquemas de acumulación, de atesoramiento, de delitos. Han hecho tanto negocio descomunal. Por eso son los tipos de crisis. Es decir, ha habido un cambio tan profundo en la naturaleza del capitalismo que han tenido que hacer esto. Entonces, esos capitales deslocalizados están en guerra a muerte y no van a descansar hasta que le hagan el impeachment a Trump, porque ya no lo van a perdonar. No lo van a perdonar. A menos de que él haga una buena negociación con ellos. Entonces, en ese sentido, Trump está pasando por la fase Obama. ¿Sabes qué? Tú eres un pinche empresario vulgar. Tú no tienes pedigrí. En tus hoteles hasta cucarachas hay. ¿Tú crees que vas a formar parte de la crema de la burguesía mundial organizando Miss Universo? No, es un pobre empresario. Y si se ve la línea empresarial, sí, es bastante cutre, como dicen en España. Es bastante cutre. Corrientito, pues. Y entonces, claro, él defendiéndose, pues le empezó a pegar el Tratado de Libre Comercio y empezó a agitar a las masas WASP, porque además no tienen tiempo. Ellos tienen, porque él no tiene base parlamentaria. Ganó la presidencia, pero no tiene congresistas. Tendría que ganar una base en el Congreso en 2 años. O sea, está contra la pared. Y con todos los medios en contra. Bueno, pero la golpiza que se dan unos a otros tiene a Peña Nieto con la columna vertebral hecha polvo. Dejen la diarrea. Ya no se sostiene. Y va y viene Videgaray, que barbaridad, que si lo reciben, que si no, que si se bajan los pantalones, que hace, que se separa de cabeza, me arrastro, me pongo de tapete, quítate. ¿Quién pone este pinche tapete aquí, cabrón? Quítate, cabrón. No haya. Bueno, es que miren, cuando habíamos vivido una coyuntura así en el país, es lo que se está viviendo ahorita. Es un momento único. Es un momento único. Claro, por eso están tan violentos. Porque están ya, o sea, miren, están colgando de un pinche hilo de telaraña y además se oye que ya se está reventando. O sea, está grave lo que está ocurriendo. Bueno, yo les aseguro
Si quieren apostamos que nunca en su vida van a volver a vivir un momento como este. No sabemos en qué va a parar. Si va a parar en una guerra mundial, si va a parar en el cambio de gobierno que todo México necesita. No sabemos si lo van a hacer en impeachment, si lo van a meter en la cárcel, si se va a bajar los pantalones y va a terminar trabajando para las deslocalizadas y va a cambiar de discurso y le va a hacer como Obama. No sabemos para dónde va la cosa. Pero lo que es claro es que ni cambiando a Trump detienen la crisis del libre comercio. La crisis del libre comercio es planetaria y va a seguir. A lo mejor la atrasan un poco, pero fíjense, nomás vean ya cómo se puso. Salinas, hace 20 años, hace 22 años, ¿qué decía? Con Ciudadanos. Anoche, en mi almohada, hablé boca a boca con la historia profunda de América del Norte. ¿Y qué creen que me susurró? Hablábamos boca a boca y me dijo: papacito, contigo para siempre. Vamos a estar de aquí a la eternidad con Estados Unidos, porque Estados Unidos siempre va a ganar y siempre va a ser. Y entonces ese discurso, yo me acuerdo, decían así los colegas, investigadores, los más serios que yo conocía, decían: puta, es inteligentísimo. Y claro, es que a todos decían: no, es que anoche de boca a boca con América del Norte. Y todos hacían así: órale, cabrón. O sea, a todo el mundo se le movía. Y decían: ¿y será que ahora sí? ¿No? Que ahora sí vamos a salir. Y entonces así fue metiendo a toda la burguesía. A toda la burguesía. Y luego ya jalándose a la burguesía, a la pequeña burguesía y a la intelectualidad y a todo el Colmex. Y así se los fueron succionando, cabrón. A los maoístas, a todos, cabrón, los metió ahí. Y se hizo la pesadilla que hizo. Y las masacres, y todo el desmadre que se armó. Bueno, sí, pues por eso el estallido del ZLN, ya al final, sí le sacó los pedos. Sí, no, sí fue así como que fue: ay, cabrón, y estos hijos de la chingada, qué pedo, cabrón. O sea, ¿por qué? Si ya estábamos entrando al primer mundo. Y luego aparece el EPR y luego aparece el EPR. Se armó un desmadre, cabrón. Y la crisis, o sea, realmente se les desacomodó todo. Y sus asesinatos, y mataron a Colos. Su hermano estuvo 9 años en la cárcel, o sea, 9 años, o sea, todo menos que fue autoplaneado para que no tuvieran problema. No, tuvieron la indigestión más cabrona a vida y por haber. Pero bueno, eso cuando ya estábamos a punto de tocar el primer mundo. Bueno, después de ellos, fíjense, claro, es que la movilización zapatista fue cabrón, porque no nomás es que aparecieron el 1 de enero. Del 1 de enero al 2001 mantuvieron este país todos los días en movilización y acumulación de fuerza, un esquema real de acumulación de fuerza. En 2000, o cómo fue que en la marcha de 2001 nos movimos 5 millones de personas cuando se llegó al Congreso. Cuando salió la marcha de Chiapas, todos pedían
hasta el gobernador de Querétaro, que lo mataran, que no pasara. Sabotaje de todos los medios. Cuando se llegó al Congreso, en cadena nacional, en vivo, todas las televisoras transmitieron la entrada de la compañera Esther, la indígena que entró descalza a hablar de los derechos de los indígenas y de las mujeres al Congreso. Fue en 2001. Entonces, eso fue un proceso de acumulación de fuerza que es lo que explica por qué dicen el PRI ya no se sostiene, tenemos que hacer un recambio, entonces vamos a cambiar de la extrema derecha a la extrema derecha para democratizar el país. Y entonces aparecen otra vez, que no hay que olvidar, los dos amigos de Aristegui, o sea, Denise Dresser y Sergio Aguayo. Ellos son, Sergio Aguayo es el que construyó lo del voto útil. Remember, voto útil para Vicente Fox, se inventó esa cosa y tuvo su efecto. Desarticuló a la izquierda, la desactivó, y entonces ahí todos le prendieron la veladora de que bueno, pues sea lo que sea, ya se acabó el PRI. Pues los panistas resultaron peor que los priistas en materia de corrupción y de entrega. Pues ¿y dónde comenzó la campaña de Fox? Comenzó en Nueva York, ofreciendo Pemex completito, así comenzó. Se fue a Nueva York y les dijo, yo les pongo Pemex, ¿no? ¿Ustedes qué ponen? Así empezó en 99. Tremendos. O sea que los panistas no le bajaron, al contrario, le subieron. Y ya la llegada a Peña Nieto, puta madre, o sea. Pero entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido en estos 20 años? Pues la entrega al país. La entrega al país absolutamente cada vez peor. Entonces ya no queda, pues ya no queda casi nada. Entonces, pues ¿cómo dice Trump que hemos ganado? Pues hemos ganado. Se han desbaratado. Bien. Que esté en cuestión el libre comercio. El primero que está en cuestión es Salinas de Gortari. Y fíjense, un indicador que no es menor, un indicador que no es menor. Zedillo, que tiene cara pero no es, ¿no? Así todos lo vimos, que tenía cara de pendejo, pero le dio 10 vueltas a Salinas. Estuvo a su hermano 9 años en el cárcel. No, Zedillo es alta ingeniería jurídica e institucional. Es el poder transaccional. Todavía sigue siendo el presidente que controla la Suprema Corte de Justicia. Nada más. O sea, Zedillo es importante. Zedillo escribe un artículo donde dice: se acabó el libre comercio. Lo publica. Zedillo ya leyó que se acabó una época. Y inmediatamente Salinas escribe otro artículo contestando: ¡ni madres! Del libre comercio no nos movemos. Ya se dieron un bien. Y Zedillo pone a disposición de Andrés Manuel a Alfonso Romo, y ni más ni menos que a su exsecretario de Gobernación, el de la tradición al zapatismo, Esteban Moctezuma, que es director de... O sea, se lo pone como director de TV Azteca, o sea, para que lo entiendan, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser el fraude? ¿Con Televisa? O sea, Zedillo le está dando unos pinches canicones de este tamaño. Canicas grandotas. No, agüitas. Le está dando unos pinches canicotas y le está diciendo: mira, si te hacen fraude mediático, pues tienes TV Azteca. Ahorita que se está hundiendo Televisa, métanse al fraude, pendejos. Métanse al fraude. Si Televisa se mete al fraude otra vez,
como en 2012 o en 2006, si se mete a eso, se acabó y se queda con la televisión mexicana TV Azteca. La concesión. Entonces tienen que cuidar. Por eso es un canicón el que le digo. Se llama Esteban Montezuma. Entonces, eso es lo que está en juego. O sea, de ese tamaño es la crisis. De ese tamaño es la crisis. Y por eso cada vez aparecen más empresarios que apoyan al Obrador. Y él pues tiene que adecuar el discurso diciendo sí, caben todos, órale. Para que me entiendan. Cuando Lázaro Cárdenas tomó el país y nacionalizó el petróleo, pues había buenas intenciones, pero pues ¿qué hacías con las empresas petroleras si no sabías producir ni gasolina? No tenías las fórmulas para sacar la gasolina, no había. Y las empresas transnacionales, el petróleo mexicano era de Standard Oil, el 25%, y el 75% era de la Shell inglesa, anglo-holandesa. Y estaban así cagados de la risa diciendo, ahorita van a hacer la fórmula química. Porque Cárdenas, si no lograba en meses la fórmula, se le caía el país. Y se desataba una crisis. Entonces no es que tenía 5 años para conseguir la fórmula. O sea, estaba contra el reloj. Y los técnicos mexicanos, ¿qué hacían? La buscaban y explotaban los laboratorios. ¿Sí? Los ingenieros químicos mexicanos se lanzaron a la búsqueda de la fórmula como van los soldados a la guerra. Y varios se murieron. ¿Sí? Se murieron y ¿saben qué? La ganaron. Se tuvo la puta fórmula y Pemex fue de los mexicanos y México se construyó. Fue una cosa, bueno, es que a veces el tiempo, depende cómo se pongan las cosas, el tiempo se pone en manos de los ingenieros. Y si esto cierra fronteras y se viene la reconstrucción nacional, ¿qué vamos a hacer con toda la chatarra con la que llenaron estos hijos de la chica del país? No, ¿cómo se la mandaron? Pero una cosa es encontrar una fórmula química y otra cosa es toda la chingada chatarra que hay. Por eso. Pero ya no es una cosa de un laboratorio. Es una epopeya la que se requiere. Porque la devastación no es la que se vivía en los años 30. Es una devastación que no tiene nombre. Entonces lo que les quiero decir es que estamos en un momento muy dramático. Estamos en un momento de muchísimo peligro para el planeta, por el cambio climático, porque está loco este cabrón, porque puede desatar guerras, porque las contradicciones en Estados Unidos abren posibilidades para toda América Latina y especialmente para México, porque esas posibilidades va a ser dificilísimo lograrlas, porque se va a requerir de un grandísimo esfuerzo, se va a requerir de mucha visión, porque todo va a cambiar y ya no se va a regresar. Imagínense que en las circunstancias actuales, imagínense, le hacen un impeachment, lo meten en la cárcel, lo amarran con una camisa de fuerza, al pinche Trump, ¿no? Los congresistas toman el poder y dicen, bueno, ahora sí vamos a hacer el libre comercio. Después de este desmadre, aquí en México le van a decir, ahora sí, fíjense que anoche hablé en la almohada con la historia profunda de América del Norte, y ahora sí, 1000 años con América del Norte. ¿Me explico? Eso ya no tiene vuelta atrás. Ay, ojalá. No. Que no se conformen con los regalos de siempre.
No. A ver. No sean pesimistas. O sea, si no quiero que sean optimistas. No es ni de pesimismo ni de optimismo. Es razonamiento frío. Así, frío. O sea, si tú me vendes con Salinas o con Cedillo o con Fox o con Calderón, incluso con Peña Nieto, que puta, vamos rumbo al cielo porque estamos con los gringos y la chingada, órale. Pero después de Trump, o sea, te vuelven a vender eso y tú le dices, oye, fíjate, la pregunta, ¿se la puede hacer la niña esta que le dijo, no se dice leer? Claro. Cualquier niño del país les puede decir así, oye, ¿y si regresa otro Trump? Ya no se puede vender que con Estados Unidos, de aquí al fin del mundo, eso ya no tiene vuelta atrás. ¿Sí me explicó? Sí. Ya se desgastó. O sea, yo creo que ellos mismos ya no están pensando así. Por eso están apostando por los chivos. Esos están muy ligados a los gringos. A ver, bueno, entonces... ¿Y los rusos y con el atentado de hoy ahí qué va a pasar? No hagan tantas preguntas. Está bien, Tranquilos. Mírense con sus preguntas. A ver, estamos hablando de Trump, tenemos que terminar de hablar de Trump. Decíamos que había 3 grupos. Los que apoyaron, que son pequeños, medianos empresarios, masivos, que son una fuerza grande con la que se puede reconstruir el mercado interno norteamericano, ¿no? El otro grupo, que son los dueños de todo, los gigantescos, los deslocalizados, ¿no? Pero esos mismos están divididos. Los que están francamente en contra de Trump, en guerra, ahí tienen CNN, ¿no? Hay muchos, si quieren luego les doy la lista. Sí. Si quieren les doy la lista, pero vamos, ahorita. Y el otro grupo, los que están viendo a ver de qué lado cae la moneda. O sea, los que no están ni con Trump, ni a favor de Trump. Oportunistas que están viendo dónde van a clavar. Pues no son, si les dices oportunistas, te ayuda poco. Sí, son oportunistas, no, pero no te describen mucho de quiénes son. Podemos comenzar por ese grupo. Muy importante dentro de ese grupo, el dueño de esta nueva fábrica de coches eléctricos, el sudafricano que se llama Elon Musk, que tiene una fábrica que se llama Tesla, ¿no? Como el viejo técnico genial. Bueno, el complejo Tesla no solo hace automóviles eléctricos. ¿Vieron el cohete que acaban de lograr que salga, le dé la vuelta a la pinche atmósfera y luego se regresa? Hagan de cuenta que este es el cohete, sale, llega y aterriza. ¿Cómo salió? Así vertical. Ya quedó atrás el Discovery. Es una puta revolución. Bueno, él apuesta a toda la industria espacial. O sea, con un cohete así, ¿qué haces? Pues lo mandas a un meteorito de hierro, sacas todo el pinche hierro y te lo traes, cara. ¿Y saben cuántos metales hay en el espacio exterior? Que los ecologistas dicen, no, pero es que la riqueza es finita. Sí, en la Tierra. En el planeta Tierra es finita, cabrón. Pero afuera, diría Hegel, pues es infinita, cabrón. Bueno,
además de autos eléctricos para no producir smog, industria aeroespacial, han pagado alguna vez a través de PayPal. PayPal, el sistema, es el sistema de pago, es de Elon Musk. Él lo inventó. Tiene Tesla Motors, SpaceX, ¿no? Es la que hace los cohetes. O sea, está metido en el trabajo de la Estación Espacial Internacional. Tiene otras empresas de energía solar, Hyperloop y OpenAL, Solar City. Tiene la mayor empresa proveedora de sistemas de energía solar en los Estados Unidos, que proporciona energía renovable para los autos. Tesla tiene Powerwall y Powerpack, el paquete de baterías de iones de litio, toda la industria de los iones de litio, como respaldo de toda su industria automotriz. Pero las pilas de litio es para que toda la gente acumule energía solar en su casa. O sea, no para 1.300 millones de autos, sino para 7.000 millones de gente en todo el planeta. O sea, como ven, es un pequeño empresario. Y además está metido en la biotecnología. Ese es el principal asesor de Donald Trump en tecnología punta. Que sí se enojó con Donald Trump cuando estableció las leyes de prohibición migratoria que prohibían que entraran los musulmanes, porque en el Valle del Silicón y en zonas de alta tecnología los trabajadores hindúes o los trabajadores musulmanes son de miedo, son buenísimos, ¿no? Como los mexicanos. Entonces, por todos lados, ¿no? Muchos robots que arman, la chingada. Digo, sí he hecho mucha broma así satírica, pero más no me la broma, ¿no? Entonces se le insurreccionaron 200 empresas. Por ejemplo, Apple, o Microsoft, que habían, no, está bien loco, mándenle a la chingada, no le hagan caso, así estaba el Bill Gates. Y ya cuando ganó, Bill Gates dice, no, bueno, podríamos platicar, a ver cómo se ponen las cosas. Ese es un ejemplo de empresario intermedio. Y ya cuando empieza a prohibir, dice, no, si está loco, vamos a la chingada. Entonces se juntaron las 200 empresas más importantes del Valle del Silicón y lo atacaron, pero nomás para que desregule, para que le baje, para negociar, pero luego pues agarrar y hacer un complejo. Miren, obtener ganancia de los trabajadores se puede de dos maneras. De dos maneras. Esto lo explicó Marx en el Capital. O extiendes la jornada de trabajo, o intensificas la jornada de trabajo y superexplotas de una o de otra manera. O sea, que pagas un salario por debajo del valor de la fuerza de trabajo y así obtienes excedente. Eso se llama plusvalía absoluta. O, peor que la plusvalía absoluta, superexplotación del trabajo, como la estudiaba Roy Mauro. Bueno, hay otro método, que es que desarrollas la tecnología. Y desarrollando la tecnología vas abaratando la reproducción de la fuerza de trabajo y aumentas el excedente. Eso no hay ahorita tiempo para explicar, eso se llama plusvalía relativa. Pero cuando el capital hace eso, desarrolla la ciencia y la tecnología. Cuando se clava como un capitalista carroñero que hace ganancia fácil, nada más explotando y superexplotando a la gente, pues los capitales se vuelven de retaguardia. Eso es lo que hicieron en China y eso es lo que hicieron en México. Entonces, lo que dice Trump no es una pendejada. Recuperar el desarrollo científico y tecnológico y las cadenas productivas y la reproducción de la fuerza y el desarrollo científico y tecnológico, Sherlock Holmes diría, elemental, mi querido Watson. Es elemental.
Entonces, no lo traten de loco. Claro que no. Sería como Roosevelt que No, porque este es de derecha. Este sí es de derecha. Roosevelt era de centro. pero en el sentido de ayudar al capitalismo. Hay que ver, en eso hay que ver si él va a seguir manteniendo, como decíamos en el capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos, si él va a seguir manteniendo el desvío de poder, va a ser neoliberal, pero reconstruyendo la ciencia y la tecnología y la reproducción de la fuerza de trabajo. Si defiende el interés general del capital y el interés general de la nación, sí va a ser como Roosevelt. Pero la verdad sí está medio loco, no se sabe qué va a hacer. Pues ya, podemos...